Bueno, pues continuamos, hermanos, con el estudio de la segunda carta a los Corintios que iniciamos la semana pasada, donde después de haber hecho una introducción a la carta, pues pasamos a estudiar el capítulo 1 de esta carta. El día de hoy, como ya no todo, vamos a estar estudiando el capítulo 2. Pero antes de estudiarlo, yo quiero que hagamos un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Recuerda, la semana pasada iniciamos la predicación haciendo una introducción a la carta para que a la luz de esta introducción pues pudiéramos tener un mejor entendimiento del contenido que hay en esta carta. Y vimos, pues, quién la escribió, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero más importante, vimos nosotros el propósito principal por el cual Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto. Y usted recuerda, principalmente Pablo escribe esta carta a ellos para hacer una defensa de su autoridad ministerial y apostólica, ya que una gran minoría, eran pocos, pero era grande la minoría, aún se rehusaba a aceptar la autoridad de Pablo. Y mencionamos que aunque esta es la razón principal por la cual Pablo escribe esta carta, y usted dice, pero ¿cómo sabe que esta es la razón principal si Pablo no nos dice específicamente? No nos lo dice, pero implícitamente ahí está. Y esto es debido a que él abarca varias secciones en su carta para hablar acerca de este propósito. Entonces, este fue la razón principal por la cual Pablo escribió esta carta. Sin embargo, como dijimos la semana pasada, no fue la única razón. Hubieron varias razones secundarias por las cuales Pablo se vio obligado a escribir esta carta, entre las cuales estaba el dar explicación a las insinuaciones sobre la falta de compromiso de Pablo que, que supuestamente tenía tanto para la iglesia como para el ministerio. Eso fue una segunda razón. Y una tercera razón fue también para animar a los miembros de Corinto pues a perdonar a este hermano. Acabamos de leer algo acerca de él. Y en tercer lugar o en cuarto lugar también Pablo quiso escribirles para mover a la iglesia a terminar de recolectar la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Ahora, justo después de que vimos esto, pues pasamos a hacer una especie de recuento de lo que es el contexto histórico en el que Pablo escribe esta carta, y todo con el propósito de facilitar la comprensión de esta carta. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, enlistamos algunos acontecimientos principales entre Pablo y la iglesia de Corinto en un orden cronológico. Y como ya dije, ya mencioné, esto fue para entender mejor la carta. Porque usted recuerda, dijimos que esta carta, hermanos, es muy difícil de bosquejear, es muy difícil de crear una estructura donde sigamos ciertos hilos de pensamientos que lleva el apóstol Pablo. Y esto se debe a que esta carta es muy personal. Pablo cuando la escribe, él la escribe, por decirlo así, con un corazón lleno de dolor, de tristeza. O sea, habían sentimientos encontrados en Pablo. Así es que a la hora de estar escribiendo él esta carta, pues él estaba muy sensible. Y debido a esto, debido a la condición dolorosa en la que se encontraba su corazón, pues Pablo escribió esta carta, muy probable, hermanos, uh, por ese dolor. Pablo la escribe como que no llevando un orden cronológico, sino que la manera en que hace las transiciones Pablo de los temas, pues son como muy bruscos o muy desordenados. Entonces, es debido a esto, hermano, que esta carta no es fácil de entender, por lo que tuvimos que recurrir a lo que es el contexto histórico en el que Pablo escribe esta carta. Y bueno, usted recuerda, empezamos a listar algunos de los acontecimientos principales entre Pablo y esta iglesia de manera cronológica, y dijimos que en primer lugar, pues Pablo estableció esta iglesia durante su segundo viaje. Esto tú lo encuentras en Hechos 18, y bueno, dice ahí Hechos 18 que Pablo estuvo ahí plantando esta iglesia aproximadamente por 1 año y medio. En segundo lugar, enlistamos que Pablo, después de haber fundado esta iglesia, pues sale, porque él es un misionero, sale a seguir visitando las iglesias que había plantado, pero también a plantar nuevas iglesias. Y tiempo despuesito, pues él se entera por los miembros de una familia que él llama a Chloe, pues le informan acerca de las contiendas y la profunda división que había dentro de la iglesia de Corinto. En tercer lugar, Pablo, al enterarse de esto, pues ¿qué hizo, hermanos? Él empezó a escribir una carta a los Corintios, que esa es la primera carta que nosotros tenemos en la Biblia. Dicen los estudiosos, los teólogos, los comentaristas, que Pablo por lo menos escribió 4 cartas por las referencias que hace
en lo que es la primera carta y la segunda carta que tenemos en la Biblia. Pero al Espíritu Santo, a Dios le plazó solamente poner esas dos cartas que tenemos en el Nuevo Testamento para el uso de la iglesia. Así es que el apóstol Pablo, después de que se entera que hay estos problemas, pues él empieza a escribir su primera carta. ¿Por qué? Porque él quería lidiar con toda la problemática que le habían informado que había en la iglesia. Y esto lo hace en su tercer viaje misionero. En cuarto lugar, listamos también, hermanos, que una vez que Pablo envía esta carta, pues él quiere saber cómo reaccionó la iglesia. Por lo tanto, comisiona a Timoteo para ir a visitar a la iglesia y ver cómo estaban las cosas por allá. Y bueno, Timoteo regresa no con buenas noticias y empieza a decirle al apóstol Pablo que ciertamente ciertas cosas se habían resuelto, pero no todos los problemas se habían resuelto. De él le dice, de hecho, todavía hay oposición contra tu autoridad. O sea, había todavía gente hablando en contra de Pablo dentro de la iglesia. Entonces, en quinto lugar, Pablo, al escuchar esas noticias de parte de Timoteo, pues él les hace una visita relámpago. Una visita a la cual él mismo llama en esta segunda carta como una visita triste. Una visita que le causó mucho dolor. O sea, él se esforzó para ir y visitar y resolver muchos de los conflictos que todavía habían ahí. Sin embargo, fueron inútiles sus esfuerzos. No sucedió mucho. De hecho, el apóstol Pablo llama a esa visita triste porque al parecer una persona en particular que estaba comandando a un grupito en contra del apóstol Pablo, pues lo insultó. Básicamente él habló mal de él y de hecho dicen que quizás hubo agravio físico. No es algo que podemos asegurar, pero lo que sí podemos asegurar es que Pablo habla de tal persona, de tal modo que Pablo, al enterarse de que la iglesia reprendió, disciplinó a esta persona, les dice, hey, ya es tiempo de perdonarlo, ya es tiempo de restaurarlo. O sea, he oído, y no dice esto la Biblia, pero tenemos que de alguna manera especular eso, concluir eso, por lo que dice Pablo, hey, perdónenle, hey, acéptenlo, hey, consuélenlo, hey, reafírmenlo. O sea, sin duda alguna que si Pablo le estaba diciendo a la iglesia, a los líderes que hicieran eso, es porque había arrepentimiento, porque escuchó que esta persona se estaba arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? Dios no lo desprecia. Recordemos las maldades que hizo el rey David, ¿verdad? Y aún así que Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Bueno, entonces Pablo, después de que hace esa visita, pues tiene ese enfrentamiento, como decía, con esta persona. Y justo después de esa visita relámpago, pues él regresa a Éfeso. ¿Y cuál es el siguiente paso que dio Pablo para darle continuidad a este manejo de esta situación en Corinto? Bueno, pues les escribe otra carta. Esa otra carta que no fue incluida, que sería una tercera carta. Si usted recuerda, hay una carta que Pablo menciona en primera a los Corintios, donde dice, ustedes me escribieron acerca de la soltería, acerca del matrimonio. Bueno, esa sería, si tenemos dos en el Nuevo Testamento, y luego esa que menciona en esa primera carta de Corintios, pues ya son tres, y esa otra, cuatro cartas. Es por eso que dicen que por lo menos 4 cartas Pablo le escribió a esta iglesia. Entonces, Pablo, pues, ¿qué hace? Manda esa carta a los Corintios, y esa carta él mismo hace referencia en el capítulo 2 de esta segunda carta a los Corintios, versículo 3, y en el capítulo 7, versículo 8 al 12. Y bueno, y en séptimo lugar, después de que Pablo manda esta carta, que por cierto era una carta muy severa, muy fuerte, de tal manera que al principio muchos se enojaron con Pablo. ¿Por qué? Porque estaba reprendiendo, estaba exhortando de una manera muy severa. Y bueno, Pablo, como no sabe cómo reaccionó la iglesia ante esa carta, ¿qué hizo? Esta vez no buscó a Timoteo. Esta vez le rogó, dice la Biblia, que le rogó a Tito para que fuera a averiguar cuál había sido el resultado, cuál había sido la reacción de los corintios ante la carta que él había mandado. Y bueno, el reencuentro de Pablo con Tito, que no sucedió donde habían planeado, pero una vez que se reúnen de nuevo, Tito le da finalmente un buen informe a Pablo, diciéndole que esa carta, por muy severa que fue, tuvo un efecto muy fructífero, a tal grado que la mayoría de los miembros de la iglesia pues respondieron a las exhortaciones que Pablo les había hecho. Sin embargo, yo creo que el diablo nunca duerme, ¿verdad? Sin embargo, y desafortunadamente, no todas las noticias fueron buenas. ¿Por qué? Porque Tito le informó a Pablo que una minoría grande de los miembros de la iglesia aún no se había arrepentido.
aún ellos no aceptaban la autoridad de Pablo. Tal parece que esto se debía a la influencia de falsos apóstoles, falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, como vamos a ver en los últimos capítulos. Y bueno, esto estaba llevando a la pequeña minoría, o mejor dicho, a la gran minoría de personas no arrepentidas a oponerse a la autoridad de Pablo. Por lo tanto, Pablo, debido a esa preocupación que él tenía de esta gran minoría no arrepentida, y además porque sabía que había falsos maestros, y además por el deseo que él tenía de terminar de recoger esa colecta para la iglesia de Jerusalén, pues él escribió esta segunda carta. Y bueno, este es el recuento de los acontecimientos principales entre Pablo y la iglesia de Corintio en un orden cronológico. Ahora, después de que vimos esto, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a estudiar el capítulo 1, ¿verdad? Donde vimos que después de que Pablo da el saludo y agradece a Dios y bendice a Dios por todo el consuelo que le ha dado en cada una de sus tribulaciones, pues Pablo, de manera general, ya para terminar mi resumen, de manera general, él habló de dos cosas principales. Número uno, con el propósito de preparar el camino para dar defensa en contra de aquellos que menospreciaban su autoridad, pues Pablo les empezó a hablar acerca de las duras tribulaciones que él había pasado en Asia. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo con esto? De empezarle a hablar, de empezarle a informar a la iglesia de Corintio acerca de sus tribulaciones. Bueno, Pablo estaba diciendo con esto que un verdadero apóstol de Dios es uno que muestra la marca de qué? De que a pesar de tantas tribulaciones, él persevera y no se queda en el camino. Y esto no es debido a lo fuerte que es el apóstol de Dios o el discípulo de Dios. Esto se debe a que detrás de esos hombres verdaderos de Dios está Dios para consolarlos, para animarlos, para llevarlos adelante. Y Pablo está diciendo de alguna manera o de una manera implícita, miren mi marca, yo soy un verdadero apóstol de Dios, porque recuerde, ¿cuál es el propósito principal de esta carta? Es precisamente de dar defensa contra todos aquellos que estaban socavando la autoridad de Pablo o que la estaban menospreciando. Así que Pablo se da la tarea de, después de saludar, de agradecer y bendecir a Dios por todo el consuelo que ha recibido, se da la tarea de empezar a hablar de sus duras tribulaciones que tuvo en Asia. Esta sería la primera cosa principal de manera general. En segundo lugar, o la segunda cosa de la cual Pablo habló, es que él empezó a dar explicaciones de por qué pospuso su viaje. Él les había dicho originalmente a los corintios, yo planeo visitarlos así, 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 así. Bueno, no se dio. Y Pablo, porque lo están acusando de ser una persona que no tiene palabra, que dice una cosa y hace otra cosa, que es un irresponsable, pues Pablo se da la tarea de explicarle la razón, una razón que delante de Dios es justificable. ¿Por qué? Porque lo hizo, número uno, por el bien de ellos, porque no era propicio, no era el tiempo indicado en el cual Pablo fuera a visitarlos, porque habían muchos problemas, muchos sentimientos encontrados, y Pablo no quería ir como él se sentía, porque él ya no quería pelear con ellos, porque quizás todavía las exhortaciones que él había hecho previamente todavía no hacían efecto. Usted sabe que cuando se planta la palabra, la mayoría de veces no hay un efecto inmediato. No, requiere de tiempo. Entonces Pablo estaba dando tiempo, por así decirlo, para que las cosas se calmaran. Y además porque él quería que el evangelio siguiera avanzando en otras áreas, en otros lugares. Entonces Pablo se da la tarea de hablar de estas dos cosas principales. Ahora sí, hermano, habiendo resumido lo que vimos la semana pasada de esta manera, con esto en mente, vamos, de hecho, a leer el penúltimo versículo del capítulo 1. Escucha lo que Pablo termina diciendo en este capítulo 1. Dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser ¿qué? Indulgente, tolerante, paciente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. O sea, esa es la razón. O sea, Dios está de testigo. Dios no me va a dejar mentir. Él que lo ve todo, Él que sabe lo más profundo de nuestros corazones, conoce las intenciones de Él, no me va a dejar mentir. La razón por la cual yo no he ido hasta ahorita a visitarlos, ¿cómo quedé? Es por ser indulgente con ustedes, por ser tolerante. No quiero ir ahí y ver que todavía persisten en estar con esa actitud, y sobre todo no quiero ir a enfrentarme con ese grupo que no aprueba mi autoridad. Entonces es por eso
que yo no he ido hasta el día de hoy. Y bueno, usted recuerda, terminamos este capítulo concluyendo que la intención de Pablo en esta sección era convencer a este grupo de corintios que se empezaron a oponer a Pablo para convencerlos de que los planes que él cambió se debían primeramente por la edificación de ellos y además para el avance del evangelio, y Dios justificaba esto. Así es que de ahí, Pablo, llegamos ahí al capítulo 2, versículo 1. Así es como terminó. Dice versículo 1: esto pues determiné. O sea, esto pues, después de lo que ya les dije, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros. ¿Con qué? Con tristeza. O sea, ¿recuerdan la visita relámpago? Que fue con severidad. Sin embargo, por cómo lo trataron, él salió con mucho dolor. Y dice Pablo: por esta razón, yo ya decidí no ir otra vez con ustedes con ese dolor o con el propósito de ministrarles, pero al mismo tiempo, como ustedes todavía no están completamente resueltos a aceptarme, no quiero que ustedes me causen dolor. Así que vemos a Pablo que justo después de que termina de dar explicaciones de por qué pospuso su visita, pues él pasa a decirles que debido a lo acontecido, él decidió no hacerles otra visita, les fuera a causar tristeza y dolor. Versículo 2: porque si yo os contristo, no tengo ahí el 2, ahí estaba. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Dice el apóstol Pablo. ¿Sino a quién? Aquel a quien yo contristé. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Porque si yo les entristezco, es como si dijera así Pablo, ¿quién hará que me sienta alegre? O sea, nadie más puede alegrarme más que ustedes. ¿Cómo? Al saber que se arrepintieron, al saber que cambiaron de actitud. O sea, yo con mi exhortación los puse triste. Sin embargo, ¿quién hará que me sienta alegre? Ustedes, a quienes he entristecido con mis exhortaciones, al haberlos reprendido, por decirlo así, por su mal proceder. Versículo 3: y esto mismo os escribí, en otras palabras, por esto mismo, por esta razón les escribí, en vez de irlos a visitar, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quien debiera de gozarme, o quien, leo de nuevo, no tengo tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? O sea, no quiero ir en estos momentos, sino quise escribirles. ¿Por qué? Porque todavía hay gente ahí que no aprueba mi apostolado, mi ministerio. Y ellos me van a causar una vez más dolor. O sea, ellos deberían de gozarse porque yo los estoy visitando, porque básicamente yo soy el fundador de esa iglesia. Sin embargo, dice ahí Pablo que él fue confiando en que todos, dice que mi gozo es el de todos vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo estoy seguro que cuando yo vaya allá, después de que vean esta carta, las cosas van a ser diferentes y entonces ahora sí todos me van a aceptar. Versículo 4. Porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón les escribí con mucha lágrima. Recuerda que dijimos que una de las razones por qué esta carta es muy difícil de bosquejear es porque Pablo está muy triste, su corazón está tan lleno de dolor que a la hora de estar escribiendo, él está tan sensible y él está escribiendo más del corazón que de una manera mental y teológica. Entonces es por eso que de repente esos cambios bruscos, esas transiciones de empezar con un tema y luego hablar de otro. Y dice Pablo ahí que por las muchas tribulaciones y angustias del corazón les escribió con muchas lágrimas. Ahora, ahí dice que por muchas tribulaciones, eran las tribulaciones que Pablo estaba padeciendo por estar predicando el evangelio, como las que tuvo en Asia, ¿verdad? Y que les informó ya en los primeros versículos del capítulo 1. Bueno, pero ahí dice también la angustia del corazón. ¿Quién había provocado esa angustia? El apóstol Pablo. Por la misma o los mismos miembros de la iglesia de Corinto que se estaban rebelando contra Pablo, que estaban persistiendo, que estaban en su necedad. Pablo dice, eso a mí me angustia. Y es por eso que con muchas lágrimas escribí esto. Y sigue diciendo ahí Pablo, no para que fuese ustedes contristados, entristecidos. O sea, yo no escribí esta carta fuerte, exhortándolos, reprendiéndolos, nomás porque sí. No, más bien lo escribí ¿para qué? Para que vean
el amor tan grande que yo tengo por ustedes. O sea, ¿cuál es la razón principal por la cual Pablo exhorta a esta iglesia? ¿Por qué Pablo no hizo lo que muchos predicadores y pastores hacen? O sea, si tú le llamas la atención a alguien y no se quiere enderezar, bueno, pues allá Dios, allá ellos y Dios. Porque Pablo amaba a esta congregación y sabía que la reprensión, que la disciplina iba a ser para su bien al final de cuentas, porque la disciplina restaura a los miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo les escribí por esta razón. Sí, una carta fuerte, una carta severa, pero detrás de esta carta estaba la motivación del amor que yo tengo por ustedes. Y yo creo que aquí tenemos una enseñanza que podemos extraer de estos primeros versículos. ¿Y cuál es esa enseñanza? Bueno, cuando un líder bíblico, ¿sí? O sea, cuando digo un líder bíblico estoy diciendo, está siguiendo todas las pautas que encontramos en la Biblia de cómo disciplinar a alguien. Cuando un líder así reprende y disciplina a aquellos que persisten en pecar, nosotros tenemos que entender que ellos lo hacen por el amor profundo que esos líderes tienen por ese miembro que persiste en pecar. O sea, la motivación fundamental que llevó a Pablo y que lleva a los líderes bíblicos a disciplinar y a reprender, ¿sabes qué? Siempre el amor profundo que ellos tienen primeramente hacia Dios y hacia esas personas. Esto es lo que los mueve a ellos, porque saben que la disciplina siempre tiene el propósito de restaurar, no de destruir, no de aplastar, no, de restaurar la relación de esas personas con Dios y con la iglesia. Entonces eso es amor. Eso es amor, esto no tiene amor hacia las personas porque juzgan a diestra y siniestra, no. Más bien uno juzga una disciplina, ¿por qué? Porque amamos a esas personas y deseamos que a través de la disciplina Dios los restaure. Así que la motivación fundamental, hermano, a la hora de disciplinar a alguien, no es la venganza, no es para que se le quite y no vuelva a hablar mal del liderazgo del pastor, tampoco es la frustración la que nos lleva a reprender, no, siempre es el amor que uno tiene por el disciplinado. Sabe que por muy severa que sea la reprensión de parte del liderazgo, el propósito, como ya dije, principal siempre va a ser restaurar a ese miembro del cuerpo de Cristo. Y este propósito surge, hermanos, del amor, del amor. Recuerdan que Pablo dice en la carta a los romanos que Dios derramó su amor por su espíritu en nosotros, en el corazón. Bueno, ese amor nos lleva precisamente a hacer eso. Así que el propósito de la disciplina es restaurar a los rebeldes. El propósito no es para aplastarlos. Es que siempre hacen lo mismo, pastor, y no entienden ya con palabras bonitas, así hay que darle duro. No. Escucha lo que dice Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Dice ahí, fieles son las heridas. ¿De quién? Fieles son las heridas. O sea, ya dijimos que el que ama disciplina, ¿verdad? Y cuando hay disciplina, pues uno hiere. Pero esas heridas causadas por la disciplina de aquella persona que ama al disciplinado son fieles. O sea, tienen un propósito benigno. ¿Cuál es ese propósito? Restaurar. Y dice Pablo, sin embargo, importunos son los besos, las palmadas así en la espalda del que aborrece, o sea, de aquel que sabe que está mal y tú estás bien, pues todos estamos mal, hombre, déjalo, pastor. No, ese es nuestro parecer, pero el parecer de Dios es otro. Y aquí el proverbista nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Mire, ciertamente las reprensiones hieren al reprendido, y esto por causa de su rebelión. Sin embargo, estos pasajes nos están diciendo que es necesaria la reprensión. ¿Por qué, hermanos? Porque sin reprensión, sin disciplina, no hay restauración. Por lo menos no la restauración que Dios da. Puede ser una restauración aquí psicológica, emocional, y al final de cuentas es un engaño porque tú te sientes que estás bien. Tú puedes decir, yo puedo dormir tranquilo. Pues sí, pero ¿qué? ¿Con qué duermas tranquilo? Eso no significa que tú estás bien con Dios. Más bien, tu corazón te tiene engañado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que engañoso y perverso es el corazón del hombre, aún el nuestro. Ahí está el viejo corazón. Gracias a Dios que hoy, a través del Espíritu Santo, es como si tuviéramos un nuevo corazón, ¿verdad? O otro corazón, por así decirlo.
pero todavía está ahí el corazón que está inclinado a hacer el mal. Va a estar ahí hasta que no seamos glorificados. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, hermanos. Así que pudiéramos terminar este punto diciendo que liderazgo, el pastor, busca siempre la restauración de estos hermanos. Y lo hacen por amor a Dios y por amor a su grey. Así que si amas tú a alguien, bueno, la Biblia te dice que a veces va a ser necesario que tú provoques con tu exhortación pequeñas heridas. Sin embargo, esas heridas van a ser fieles, van a ser hechas con amor. Y Pablo dice, yo no les escribí para reprenderlos duramente nomás porque sí. No fue por esa razón. No fue solo porque quiero lo peor para ustedes. No, más bien les escribí duramente porque quiero lo mejor para ustedes. Y yo sé que la exhortación, la reprensión, la disciplina es lo mejor para ustedes. Porque a quien Dios ama, disciplina. Amén. Pablo quería lo mejor para ellos. ¿Y qué era lo mejor para ellos? Su restauración. Esto demostraba el gran amor que Pablo tenía por ellos. Ahora, versículos 5 y 6. Aquí Pablo va a hablar específicamente de una persona que tal vez, esa es mi suposición por lo que leí, tal vez esa persona era como el cabecilla del grupo que se oponía a la autoridad del apóstol Pablo. Escucha lo que dice el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino en cierto modo, y escucha ahí, por no exagerar, a todos vosotros. Está exagerando el apóstol Pablo. No. O sea, lo que esta persona causó en mí, no solamente me afectó a mí, al final de cuentas, como me afecta a mí, afecta al resto de la congregación. Y dice el versículo 6, que ahí donde quiero llegar, dice, le basta, ¿a qué? ¿A quién? A tal persona esta represión hecha por muchos. O sea, según estos versículos, una persona que lo más seguro fue que se levantó en contra de Pablo en esa visita relámpago y empezó a agredir a Pablo. Algunos dicen, como ya dije al principio, que hubo agresión física. O sea, este hombre estaba tan enojado que hasta a lo mejor o cacheteó al apóstol Pablo o quiso hacerlo y lo detuvieron. Y bueno, no sabemos con seguridad si esto fue así, esto es lo que especulan muchos comentaristas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta persona agredió fuertemente a Pablo. Y es por eso que Pablo aquí se refiere a una persona en particular. Y dice el versículo 6, le basta a tal persona. O sea, era como un líder que estaba comandando ese grupito que se había levantado en contra del apóstol Pablo. ¿Recuerda la primera carta que vimos? Y que Pablo empieza a dar defensa a esos que dicen que hasta tenemos esposas, que nosotros no somos como el resto de los apóstoles, que merecemos tener una esposa y llevarla con nosotros a nuestros viajes misioneros, que nosotros no merecemos ofrenda. Dice la Biblia que no pongan bozal en el buey. O sea, el obrero es digno de su salario. O sea, ya desde ahí ya había ese grupito, pero empiezan a ver cosas como los cambios de Pablo de posponer su visita a los Corintios, y entonces ese grupito que ya estaba en contra de Pablo pues empiezan a agarrar eso y empezar a decirle, dije, Pablo no es digno de que confiemos en él ni siquiera tiene autoridad de apóstol, a lo mejor hasta es un falso. Y bueno, el apóstol Pablo al parecer se dirige a esta persona, el cabecilla, el que comandaba, el que dirigía. No sé si te has dado cuenta, en ese tipo de grupos siempre hay alguien, una persona ahí, que es la más herida quizás, la que más coraje le tiene a esa persona, en este caso al liderazgo, y empieza a levantar, ¿verdad? Y como nosotros somos muy fáciles de juzgar según las apariencias y no con justo juicio, como nos dice la Biblia, ¿qué hacemos? Pues empezamos nosotros a estar apoyando a esa persona. Y Pablo debe ser que se está refiriendo a esa persona que dice Pablo, me causó mucha tristeza, mucho dolor el haber ido y tener ese enfrentamiento con esa persona. Y lo más doloroso quizás para Pablo fue que en medio de ese enfrentamiento nadie lo defendió en ese momento, nadie dijo nada, se quedaron allí y no hicieron nada. Entonces eso para Pablo, imagínense el dolor. Él había sido quien fundó esa iglesia, por 1 año y medio estuvo con ellos, convivió con ellos y nadie estuvo ahí no para defenderlo por defenderlo, simplemente porque era lo correcto. Pablo no era un falso apóstol. Pablo no era cierto que él estaba buscando a ese grupo de personas, a la iglesia de Corintios, por interés económico. No, Pablo se interesaba realmente en las almas de estas personas. Y sin embargo, nadie hizo nada. O sea, podríamos decir que este hombre aparentemente se rebela contra Pablo y empezó a provocar problemas en medio de la iglesia. Y dice ahí Pablo, si alguno me ha causado tristeza, dice ahí, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo
por no exagerar, o sea, yo no estoy exagerando, que no solamente a mí me ha afectado lo que hizo este hombre y lo que está haciendo al levantar toda esta oposición contra mí, se la está haciendo a toda la iglesia. Wow. O sea, esta persona, hermanos, con lo que hizo, sea lo que haya hecho, hizo que Pablo sintiera un dolor fuerte y profundo. De tal manera que cuando está escribiendo esa carta, él está llorando por todo lo que pasó, como ya dijimos. Y llega un momento, hermanos, en que Pablo les tiene que decir, ¿saben qué? Esto no solamente me afectó a mí, afectó a toda la iglesia. Así que, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Bueno, aquí aprendemos que aquellas personas que agreden al liderazgo de la iglesia y sobre todo al pastor principal y a través de su agresión le causan tristeza, bueno, eso también tarde o temprano va a afectar a la iglesia. O sea, ¿cómo? Y yo me siento incómodo en hablar de esto porque soy pastor, pero esto es la Biblia, o sea, estoy obligado a hacerlo. Esto es lo hermoso de predicar de manera expositiva y consecutiva. O sea, no le podemos nosotros oír a este tipo de mensajes. Yo tengo que hablar de ello porque esto es bíblico, ¿verdad? Así es que voy a hacer a un lado mi incomodidad y tengo que decir lo siguiente. A un pastor, hermanos, no se le trata como cualquier hijo de vecino, como cualquier persona. Yo sé que el pastor es común y corriente como cualquiera, pero no se le trata como a cualquier persona. Y no porque él sea superior, no porque él sea mejor, aunque debe de ser el mejor en conducta, ¿verdad? Pero no es por estas razones. Más bien es por la posición y por lo que el pastor representa. Y sobre todo por lo que afecta a la iglesia cuando el estado anímico de un pastor es afectado debido a las situaciones que se levantan en contra de él. Es decir, hermanos, si el pastor anda triste debido a la posición, a las críticas que él escucha, si el pastor se enoja debido a todo esto, si el pastor anda desanimado por las críticas, bueno, su estado anímico tarde o temprano va a afectar a la iglesia. O sea, no solamente está afectando al pastor, sino a toda la iglesia de Cristo. Entonces, por esta razón. Entonces, pastor, usted está diciendo que no debemos decirle nada a los pastores cuando andan actuando mal. O sea, que los pastores están por encima de la palabra de Dios que nos dice que debemos de exhortar y de reprender. Yo no estoy diciendo eso. No, hay que hacerlo, pero bíblicamente. Mateo 18:15. Ya lo sabemos, ¿verdad? Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ¿ok? O sea, tú ves algo mal en el pastor. ¿Qué tienes que ir a hacer? ¿Írselo a contar a alguien más? ¿Chismear? Mira lo que vi del pastor. No, dice, si él peca contra ti, en este caso un pastor, un líder de la iglesia, ve y reprende el estando tú y él, ¿qué? Solos. Esto es Jesús diciéndote cómo debes tú de manejar una situación así como esa. Si te oyere, o sea, si se arrepiente y dices, verdad, gracias por tu exhortación. Perdóname, Señor. Si te oyere, que lo has ganado. O sea, lo regresaste, va a empezar a caminar derecho en esa área donde estaba cojeando. Bueno, ¿qué es lo que me enseña a mí esto, hermano? Esto a mí me enseña que si tú ves algo mal en un pastor, un líder, ve repréndelo, estando tú y él solos. No se lo digas, como solía decir la hermana Colón, a Raimundo y a todo el mundo. No. O sea, es algo que tú lo vistes. Ve tú a él solas y exhórtalo. Ahora, yo no sé si usted notó ahí lo que Jesús está diciendo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. O sea, mire, si de repente yo escucho o tú escuchas que alguien está hablando mal de mí, y no que esto sea el caso, hermanos, recuerda, estamos estudiando la Biblia de manera positiva y consecutiva y toca esto el día de hoy. Vamos a decir, hermanos, que viene alguien a ti y te empieza a decir, mira el pastor esto y lo otro. ¿Qué te acaba de decir Jesús que digas? O sea, tú páralo y dile, hey, ve y habla con él. No me lo digas a mí, ve y habla con él. Ahora, si no te escucha, ve y cuéntaselo a esa persona que querías contárselo y que él te dijo no, ve y habla, y entonces 2 o 3 testigos vienen y hablan con él. Pero eso es lo primero que tú tienes que hacer, hermano. Tienes que hacer básicamente lo que dice esa canción, una canción que yo creo que todos los mexicanos conocemos, de Pedro Infante. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar,
y diles que no sean chismosos, que sean bíblicos y vayan y hablen conmigo. Eso es lo que tienes que hacer según lo que Jesús nos está diciendo. Ahora, a la hora de reprender a un pastor, como quieres hacerlo bíblicamente, y ya empezaste por ahí, pues debes de ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo hacerlo. Sí, ya buscamos Mateo 18:15, pero no es el único versículo. Escucha lo que dice 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, y ahí anciano es igual a pastor o a un obispo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a qué, como padre. A los jóvenes como a los hermanos, pero lo que aquí nos interesa es cómo tú debes de reprender a un pastor, como a un padre. O sea, no lo tratas como a cualquier persona. Y no porque merezcamos esto, es porque quieres ser obediente a Dios. ¿Sí? Así que tenemos que exhortar a los pastores, a los líderes cuando andan mal, pero bíblicamente. Así que una vez más, hermanos, cuando vean algo raro en mí, tengan la libertad y la valentía, de hecho, tengan la valentía de venir. No, es que yo no me quiero meter. No, no, sí, métete. Dios te está diciendo, métete. Porque está de por medio que toda la iglesia, la condición espiritual de toda la iglesia, por lo tanto, sí, que te importe, porque eres miembro de mi cuerpo, ¿no? Que te importe, pero hazlo de una manera bíblica. Ahora, volviendo al versículo 6, vemos por este pasaje 6 que varios hermanos reprendieron a esta persona. ¿Y qué es lo que hicieron estos hermanos? Bueno, al ver, quizás no al momento, pero después empezaron a ver que era necesario reprender a esta persona. Y lo reprendieron de una manera fuerte, de tal manera que quizás llegaron hasta el punto de excomulgarlo de la iglesia, como dice la Biblia que debemos de hacer. Cuando una persona, después de que vas a solas con él, lo reprendes y no te hace caso, llevas a 2 o 3 y no te hacen caso, se lo dices a toda la iglesia, dice Jesús, si no oye a la iglesia, si no acepta la exhortación de la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo como si fuera un incrédulo, porque lo más seguro que es, o tal vez no lo es, pero va a llegar un momento en que la disciplina lo va a llevar a volver en sí, a reconsiderar y arrepentirse. Entonces, hermanos, estos hermanos, algunos hermanos líderes quizás de la iglesia de Corintio, pues reprendieron fuertemente a esta persona, al grado que este hermano pues se entristeció profundamente y sin duda alguna que Pablo se entera y también se entera de lo arrepentido que estaba este hermano y le dice, ¿saben qué? Perdónenle, versículos 7 y 8. Así que al contrario, vosotros más bien, ¿qué es lo que deben de hacer? Después de que disciplinan, después de que reprenden, perdonarle, consolarle. O sea, esto de consolar es animarle, es ayudarlo a levantarse. ¿Con qué propósito? Para que no sean consumidos de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmen el amor para con él. 3 cosas está pidiendo aquí Pablo: perdónenle, consuélenle y además afirmen el amor para con él. ¿Por qué? Porque quien se arrepiente recibe perdón. Dice el proverbio, ¿verdad? Que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Él recibe la misericordia de parte de Dios. Entonces aquí está hablando Pablo de disciplina. Hoy en día es chistoso que hay extremos, hermanos, a la hora, en las iglesias, a la hora de disciplinar. O sea, por un lado están las iglesias que no disciplinan a nadie, porque nosotros no somos quien para juzgar, que con la misma vara que mida serás medido. Pues sí, pero no toda la Biblia. La Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio, de acuerdo a las pautas que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, por un lado están ellos que no juzgan a nadie, le dejamos el juicio a Dios. No, Dios ha dejado líderes para juzgar a su iglesia. Recuerda la primera carta a los Corintios, ahí está el hombre incestuoso, ¿verdad? Que estaba ahí metiéndose con su madrastra y nadie hacía nada. Y Pablo lo reprende, ¿no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? De verdad, y no hay nadie, no hagan algo al respecto. ¿No saben que un poco de levadura, gracias, se me dio la palabra, de levadura, leuda toda la masa? No, córtenlo. Entonces, ¿te das cuenta? Es bíblico, pero el propósito de reprender, de disciplinar de esa manera, hermano, es para restaurar. Así es que por un lado están ellos que no disciplinan a nadie, y por el otro lado están aquellas iglesias, hermano, que hasta por peinarte chueco o vestir de una manera, el pastor desde arriba está reprendiendo y lo hace antibíblicamente, porque ya vimos, no es para avergonzarlo públicamente. O sea, ya cuando se avergüenza públicamente es después de que él persistió
en su pecado, en no arrepentirse, lo primero que tienes que hacer es ir a él, a solas, y reprenderle. ¿No te escucha? Lleva a 2 o a 3 testigos. ¿No escucha? Díselo a la iglesia. ¿No los escucha? Entonces desde el púlpito, públicamente, para que teman. Para que entonces los que andan mal digan, ay mamá, ¿qué tal si yo voy a ser el siguiente? Dios saca la luz. Y temen. Y de alguna manera corrigen su mal comportamiento. Pues tenemos por un lado a esos que no disciplinan y aquellos que disciplinan por cualquier tontada. Bueno, ¿qué creemos nosotros aquí en Iglesia Cristiana Jesucristo Pan de Vida? Creemos lo que dice la Biblia que debemos de hacer. Mateo 18:15, ya leí el versículo 15, vuelvo a leerlo. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y reprende estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo o a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Entonces, si después de que van esos 2 o 3 hermanos y dicen, no, ustedes están mal, yo estoy bien y no me importa lo que ustedes digan. Bueno, díselo a la iglesia. Todos que se enteren, todos, pastor. Según Jesús dice que sí. Él es el maestro de maestros, no somos nosotros. Él es quien establece la regla, no nosotros. Pero es que a mí me parece que eso es muy cruel. Me importa un comino lo que a ti te parezca. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Es Dios quien tiene siempre la razón, nos guste o no nos guste. Además tenemos que confiar que esto es con el propósito de restaurar a esas personas. ¿A poco no quieres la restauración de esas personas? ¿No las amas? Yo creo que sí. Entonces tenemos que seguir las pautas que Jesús nos está dejando aquí. Y si no llegara a la iglesia, ¿qué dice Jesús que hagamos? Tenlo por gentil y publicano. Tenlo por gentil, tenlo como un incrédulo, como un impío, como alguien que no conoce a Dios. Tenlo por eso. Y versículo 18, escucha lo que dice. O sea, basado en esto, este es el contexto en el que Jesús dice ese. De verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado. ¿Dónde? ¿Qué está diciendo ahí Jesús después de lo que dijo? O sea, ya dijo lo que dijo y luego dice esto. No ha cambiado de tema, es el mismo tema. O sea, Jesús lo que está diciendo, lo que ustedes aten aquí en la tierra, el castigo que ustedes impongan a esa persona que sigue en pecado y no se quiere arrepentir, ese castigo que ustedes impusieron es el mismo que se va a imponer allá en el cielo. O sea, ustedes son mis representantes. Ustedes, de hecho, yo los estoy usando a ustedes directamente para disciplinar a esa persona. Por lo tanto, lo que ustedes aten aquí en la tierra va a estar atado allá en el cielo. Y todo lo que desaten, o sea, como Pablo, ya perdónenle, vamos a desatar ese castigo, esa disciplina. Todo lo que ustedes desaten aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo fui una de esas personas que por no leer la Biblia, no tenía esa buena costumbre de leer corrido, pues sacaban textos como estos fuera de su contexto. Y aquí tenemos que atar a Satanás, porque todo lo que atáremos, pues entonces vamos a atar a Satanás. Y nos quedamos con eso. No leíamos toda la Biblia. ¿Qué hacía Jesús cuando él tenía que enfrentar a Satanás? Lo resistía. ¿Resistía con qué? Con la palabra, escrito está Satanás. Y el diablo después huía. Pero nosotros, por ignorancia bíblica, hacíamos muchas cosas y gracias a Dios que nos sacó de ahí, de esas aberraciones, de esos errores. En otras palabras, pues, hermano, la disciplina que se asigna aquí en la tierra será impuesta en el cielo. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 9 y 10, que corresponde a lo que estamos viendo. Versículo 9. Porque también para este fin les escribí, o sea, con este propósito también les escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos, o sea, si me van a obedecer en esto. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho, ¿en qué, hermanos? En presencia de Cristo. ¿Te das cuenta? Es decir, la disciplina que se impone a los que persisten en pecar es como si Cristo directamente los estuviera disciplinando. Así que eso de que yo me voy a esta iglesia porque aquí son bien juzgones, no deberíamos de juzgar, y me voy para otra iglesia donde sí me amen. Bueno, hacer eso, si tú te vas a otra iglesia verdaderamente de Dios, es lo mismo, porque el mismo Dios de esa iglesia a la cual tú te vas es el mismo Dios de aquí. De hecho, ese fue el Dios que te ató hacia esa disciplina. Y quizás vas a ir allá y nadie va a saber acerca de toda esa problemática tuya, de toda esa disciplina, pero Dios, que es omnisciente, omnipresente, sí vas a ver, ¿verdad? Y tarde o temprano vas a seguir en esa disciplina. El problema no es la iglesia, el problema eres tú, tu corazón no arrepentido.
Así es que de nada te sirve. Pues me voy para otra iglesia. Pues peor, vas a ir a una iglesia que no es de Dios. Y sí, vas a estar bien, según tú y tu conciencia, tú y tu parecer. Pero es cuestión de tiempo para que veas que tu parecer no era lo correcto cuando estés delante de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, el versículo 11 nos va a dar una segunda razón de por qué debemos de perdonar y consolar y afirmar nuestro amor a los disciplinados. ¿Por qué debemos de hacerlo? Escucha lo que dice Pablo, versículo 11. ¿Para qué? O sea, ¿por qué debemos de perdonarlo? ¿Por qué debemos de consolar a este disciplinado? ¿Por qué debemos de afirmar nuestro amor hacia él? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces nosotros ignoramos, hermanos, que tenemos una lucha aquí no contra seres humanos, no contra carne y sangre, como dice Pablo, o sea, no con seres humanos. Tu lucha no es contra tu cónyuge, contra tus hijos, contra tus padres, contra tus compañeros. No, es que hay mucha gente que me odia, pastor. Yo tengo que orar para que Dios los castigue. No, 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 tranquilo. Dios nos manda a amar, a bendecir a nuestros enemigos, ¿verdad? Nuestra lucha es una lucha espiritual y muchas veces olvidamos que hay un ser maligno el cual quiere destruirnos y el cual aprovecha cada oportunidad, cada ventaja que él tiene para hacer de las suyas. Y que aquí Pablo nos está recordando, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Escucha lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, airaos, o sea, enójense, pero no pequen, no lleguen al punto de pecar. Enójense por las injusticias, sí, amén, pero no lleguen al punto de pecar, no vayan más allá de lo permitido. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Si te enojas con alguien, no dejes que el día termine y no hayas arreglado ese problema, sobre todo los matrimonios. Somos bien orgullosos a veces, ¿verdad? No, es que es su culpa y es que no, ella tiene que venir a pedirme perdón o él tiene que venir. No, dice Pablo, no dejen que se ponga el sol sobre su enojo, no duerman. No, porque ustedes le están dando ventaja a Satanás para que siga él sembrando discordia, siga sembrando resentimiento y cosas parecidas. Es por eso que dice ahí Pablo, no le den lugar al diablo. No, el diablo siempre está buscando oportunidades para dañarnos. Mira, esos dolores de cabeza que a veces tenemos no son causados por el diablo, hermanos. Más bien se deben a que quizás no comiste bien, no dormiste bien. Tienes en tu cuerpo, quizás, no sé, estás bajo en vitaminas, minerales. O sea, no es el diablo. Sin embargo, Satanás sí se puede aprovechar de tu dolor de cabeza. ¿Para qué? Para que estés de mal humor. Para que al estar de mal humor, pues sea muy propicio de que salga de tu boca palabras inapropiadas, malhirientes, palabras con maldición inclusive. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando tenemos esos dolores de cabeza, o sea, es bien fácil para que nosotros tengamos un estado de mal humor. O sea, cualquier cosa que nos preguntan o nos dicen nos molesta muchas veces. Y nosotros tenemos que no darle ventaja al enemigo. O sea, el enemigo va a usar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si estás en el trabajo, alguien te pide algo que hagas y solo yo lo hago, solo yo y nada más yo. ¿Y por qué no se lo dices a aquel? Y nos duele la cabeza, ¿verdad? Y ya estamos ahí. Cuando la Biblia nos llama que a someternos a uno de los amos más difíciles. Pero como estamos con ese dolor de cabeza, fácilmente respondemos mal. ¿O qué me dice cuando llega uno a la casa y llegas con ese dolor de cabeza y malhumorado, todo te salió mal, y en vez de agradecerle a Dios por todo, porque la Biblia nos dice que esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, nuestra santificación, pero que agradezcamos a Dios en todo, porque todo al final de cuentas redunda para nuestro bien. Y entonces uno llega allí y quizás tu esposa te pregunta, ¿ya te sirvo de comer, mi amor? Pues ¿qué? ¿No ves que vengo con cara de hambre o qué? Sírveme o cualquier cosa. ¿Y qué hace el diablo? Bueno, él aprovecha estas situaciones y empieza uno a responderle mal a los hijos, a la esposa. Y Pablo dice, tengan cuidado. Específicamente en este caso, Pablo le dice, hey, perdonen a este hermano.
ya restáurenlo, afírmenlo, porque puede venir Satanás y aprovecharse de su mala situación y puede contribuir a que sus malos pensamientos y suposiciones que él ya tiene en su mente, pues lo ayuden a que siga actuando mal. No, vayan y restáurenlo antes de que se aleje más, antes de que su misma tristeza lo destruya. Así que yo aprendo aquí que Satanás quiere ganar ventaja de cualquier cosa. Él quiere llevarnos a la banca espiritual, perdón, a la derrota espiritual. Quiere llevarnos a alejarnos de Dios, quiere llevarnos a desanimarnos, a estar frustrados, a odiar, a guardar rencor, a tener amargura. Y Pablo dice, hey, tengan cuidado, porque Satanás quiere ganar ventaja, quiere aprovechar cada oportunidad. Y es por eso que él dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Pablo por experiencia, él sabía cómo Satanás operaba. Eso de maquinaciones nos habla, hermanos, de alguien que maquina, de alguien que trama un mal a otra persona. O sea, Satanás siempre está ideando maneras de qué? De perjudicarnos. De hecho, escuche lo que dice Pedro. O sea, yo te estoy hablando lo que la Biblia dice acerca de Satanás. Pastor, no debería de estar mencionando a Satanás. Escucha, esto es bíblico. Escucha lo que dice Pedro. Dice ahí Pedro, bueno, no sé si lo tengo. Dice ahí, sed sobrios y qué. Velen. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que estar sobrios? ¿Por qué tenemos que mantener una mente continua de la existencia del diablo? ¿Por qué debemos de velar en las escrituras? O sea, nosotros no somos una iglesia que vemos al diablo en cualquier arbusto, en cualquier silla. No, es que me ponché, fue el diablo y te reprendo, diablo. No, pero tampoco somos una iglesia que olvida a Satanás. Nosotros simplemente hablamos de Satanás en lo que la Biblia habla de él. Y aquí nos está diciendo Pedro, sean sobrios y velen. ¿Por qué? Porque el diablo, su adversario, como león rugiente, desesperado porque tiene hambre, porque quiere devorar, anda buscando para destruir. Y dice ahí el versículo 9, al cual resistir, ¿cómo? ¿Dándolo, reprendiéndolo? No, hermanos, eso no es bíblico. Yo nunca veo a Jesús reprendiendo al diablo, ni a Pablo. No, yo veo más bien a los apóstoles diciendo, y no recuerdo exactamente qué apóstol, pero dice que le dijo que el ángel le dijo a Satanás al estar disputando con el cuerpo, no sé si de Moisés, no tengo bien fresco ese versículo, pero le dice, el Señor te reprenda. O sea, Dios, nosotros hemos sido llamados a resistirlo firme en qué? En la fe, en las convicciones, en el conocimiento que tenemos, cómo nosotros debemos de resistir al diablo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Dios nos ha proveído con una armadura, ¿verdad? Tenemos que usar la palabra, tenemos que usar la fe, tenemos que usar nuestra salvación, que es eterna, recordar todas estas cosas. Dice la Biblia, resistir al diablo y entonces él huirá. Después de que dice que vestidos de toda la armadura de Dios y que nosotros nos vistamos de todo eso, nos dice que resistamos al diablo y él va a huir. Y aquí lo importante de no dejar que Satanás gane ventaja de nuestras situaciones adversas. Aquí lo importante también de estar siempre sobrios y de estar velando al meditar en la palabra de Dios, en sus verdades. O sea, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Tú vamos a decir, si yo en estos momentos, después de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, dejo yo ya de meditar, y gracias a Dios, ahora entiendo que es una gran bendición tener este llamado de predicar la palabra semana a semana. ¿Por qué, hermanos? Porque esto me mantiene en su palabra. Ahí está, y mi fe constantemente está fuerte, y cuando vienen adversidades fuertes, no me tumban fácilmente. ¿Por qué? Porque estoy ahí. Entonces, tenemos que velar aquí en la palabra de Dios, en sus verdades. Porque la lucha es esta, hermanos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Lo que dicen los hombres, lo que dice mi propia mente o lo que está escrito aquí? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí estoy yo, César. Es Dios el veraz, no yo. Pero es que yo veo y mi razonamiento y al diablo con mi razonamiento. Yo soy falible, finito, pero Dios no lo es. Por lo tanto, yo tengo que confiar en su palabra, aunque no parezca la palabra de Dios razonable y que tenga sentido. No, yo tengo que doblegarme a la palabra de Dios, creer lo que dice la palabra de Dios acerca de los caminos de Dios. Todos sus caminos son rectos, son justos, pero es que mira, se mira como que aquí no. Soy yo el problema. Por lo tanto, hermanos, seamos sobrios, velemos, velemos que al meditar en la palabra de Dios, al orar, entonces estaremos salvos de Satanás. Qué bueno es que a pesar de nuestra negligencia, Dios
no le permite a Satanás que nos toque más de lo que él sabe que puede dañarnos eternamente. Pero aún así eso no se excusa, hermanos, porque siempre hay consecuencias. Si Dios te salva de Satanás, a pesar de tu negligencia, pero las consecuencias de tu negligencia, ¿quién te las quita? Así es que nos conviene pagar el precio y andar sobrios, caminar con una mente llena de la palabra de Dios y resistir al diablo en la fe. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Yo les había dicho que el plan era estudiar cada capítulo por semana, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, por circunstancias fuera de mi control, pues no pude terminar, me esforcé y dije, no vale más que ya hasta aquí me quede porque no voy a alcanzar. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y Dios mediante la próxima semana, pues vamos a terminar este capítulo 2. Y no sé si eso es todo lo que vamos a hacer o Dios me dé sabiduría, sagacidad para ver eso y el siguiente capítulo. Pero yo te pido, hermanos, que inclines tu rostro y vamos a orar y después nos despedimos cantando. Padre